Mi novia me llamó reemplazable, mientras yo pagaba todo. Cuando la descubrí engañándome con varios tipos, la eché de mi casa. Meses después volvió con un embarazo, pero pedí pruebas y su mentira la destruyó. Tengo 27 años, trabajo en consultoría de ti, y hace como 6 meses terminé una relación de 3 años que básicamente me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la gente. No sé si alguna vez te han engañado, pero te juro que cuando descubres que la persona con la que compartías tu vida, tu casa, tus planes de futuro, te veía como un simple banco ambulante mientras andaba con medio mundo a tus espaldas, algo se rompe adentro tuyo. Y no es solo el corazón, es como tu capacidad de confiar en lo que ves, ¿sabes? Pero bueno, déjame contarte toda la historia desde el principio porque necesito sacarlo de mi sistema y tal vez alguien que esté pasando por algo similar pueda aprender de mis errores. Conocí a Chelsea en una fiesta de un amigo común hace como 4 años, más o menos. Ella tenía 22 en ese momento, yo 24, y la verdad es que era exactamente mi tipo, ya sabes, súper atractiva, extrovertida, de esas personas que iluminan una habitación cuando entran. Al principio todo era increíble. Tipo esa etapa de luna de miel donde todo es perfecto y piensas que encontraste a la persona indicada. Salíamos todo el tiempo, nos reíamos de las mismas cosas, teníamos química. Y yo estaba completamente convencido de que esto era lo real, lo verdadero. Ella estaba terminando su carrera de marketing en la universidad estatal, y yo ya llevaba como 2 años trabajando en mi empresa actual, ganando bastante bien la verdad, así que económicamente estaba en una posición cómoda. Después de estar juntos como 1 año y medio, en plan 2022 creo, decidimos dar el siguiente paso. Yo acababa de comprar una casa, nada súper lujoso pero un lugar decente de 3 habitaciones en un barrio tranquilo, y le propuse que se mudara conmigo. Ella todavía estaba estudiando y trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa, ganando básicamente el salario mínimo, así que llegamos a un acuerdo que en ese momento me pareció totalmente razonable y justo. Yo pagaría la hipoteca obviamente porque la casa era mía, y también cubriría los servicios, internet, cable, esas cosas. Chelsea pagaría sus gastos personales con lo que ganaba en su trabajo y contribuiría comprando los víveres cuando pudiera. Me parecía un arreglo equilibrado considerando nuestras situaciones económicas diferentes. Y además, o sea, yo la amaba y quería apoyarla mientras terminaba sus estudios. Pensaba que estábamos construyendo algo juntos, un futuro, ¿me explico? Los primeros meses viviendo juntos fueron geniales. Ella decoró la casa con sus cosas, hacíamos cenas juntos, veíamos series hasta tarde. Era como vivir ese sueño de la pareja perfecta. Yo llegaba del trabajo y ella estaba ahí, a veces estudiando en la mesa del comedor, a veces viendo tele, y había una sensación de hogar que nunca había experimentado antes. Mi familia vive en otro estado, así que estar con alguien, tener esa compañía constante, significaba mucho para mí. Creo que por eso no quise ver las señales cuando empezaron a aparecer, porque estaba tan metido en esta fantasía de la vida doméstica perfecta que ignoré todas las banderas rojas gigantes que se fueron acumulando. La cosa empezó a cambiar como 6 u 8 meses después de que se mudara. Chelsea comenzó a salir más seguido con sus amigas, lo cual al principio no me pareció raro porque, o sea, es saludable tener vida social aparte de tu pareja, ¿no? Pero empezó a ser tipo 3 o 4 veces por semana, y siempre llegaba súper tarde, tipo 2 o 3 de la mañana. Cuando le preguntaba qué había hecho o dónde había estado, sus respuestas eran súper vagas, como, estuvimos en un bar por ahí, o fuimos a bailar, nada específico. Y mira, yo no soy de esos novios controladores que necesitan saber cada movimiento de su pareja, pero algo en su actitud cuando le preguntaba me hacía sentir incómodo. Se ponía a la defensiva inmediatamente. Tipo, ¿por qué me interrogas? ¿No confías en mí? Ese rollo. Además, y esto debería haberme alarmado mucho antes, su contribución a los gastos de la casa básicamente desapareció. Al principio compraba víveres de vez en cuando como habíamos acordado, pero después de unos meses dejó de hacerlo por completo. Cuando le mencionaba algo, siempre tenía excusas, que no le habían pagado todavía, que tenía que pagar una matrícula de la universidad, que sus amigas la habían invitado a un viaje y necesitaba ahorrar. Y yo, siendo el idiota enamorado que era, decía, bueno, no hay problema, yo me encargo. Total, ganaba suficiente para cubrir todo. Y pensaba que cuando ella se graduara y consiguiera un trabajo mejor, las cosas se equilibrarían. Pero mientras tanto, básicamente estaba financiando su vida completa, desde el techo sobre su cabeza hasta la comida que comía, mientras ella gastaba todo su salario en salir con sus amigas y comprarse ropa nueva cada semana. Lo que realmente debería haberme abierto los ojos fue el día que tuvimos esa conversación horrible, creo que fue como en enero de este año. Estábamos discutiendo por algo, ni siquiera recuerdo qué específicamente. Tal vez le había dicho algo sobre que podría esforzarse más en ayudar con la casa o algo así, y ella me soltó esta bomba que todavía me hace hervir la sangre cuando la recuerdo. Me miró directamente a los ojos y me dijo, eres reemplazable, Jason. Hay un montón de tipos que morirían por estar conmigo. Así, literal, esas palabras exactas. Me quedé helado, tipo, ¿qué acabas de decir? Y ella siguió, básicamente diciéndome que yo debería sentirme afortunado de tenerla, que con su aspecto podría conseguir a quien quisiera, y que si no estaba contento con nuestra relación, había muchos otros que estarían encantados de tomar mi lugar. Esa noche, no dormí. Me quedé despierto, mirando el techo, pensando en qué demonios acababa de pasar. Una parte de mí quería terminar todo ahí mismo, pero otra parte, la parte cobarde y enamorada, setiese.ar, decía a sí misma que había sido solo una pelea, que estaba enojada y no lo decía en serio, que todos dicen cosas hirientes cuando discuten. Así que no hice nada. La perdoné cuando se disculpó al día siguiente, diciendo que había exagerado y que por supuesto no hablaba en serio. Y seguimos como si nada, con la diferencia de que ahora yo tenía esta vocecita en mi cabeza todo el tiempo diciéndome que algo estaba mal, muy mal. Las salidas nocturnas de Chelsea se volvieron aún más frecuentes. Su teléfono estaba siempre con contraseña. Nunca lo dejaba en ningún lado, lo llevaba hasta el baño. Cuando estábamos juntos en casa, estaba constantemente mensajeándose con alguien y sonriendo a la pantalla. Cuando le preguntaba con quién hablaba, decía, oh, es Michelle, o es Amber, sus amigas, nada importante. Empezó a arreglarse mucho más para salir. Tipo, maquillaje completo, ropa nueva que yo nunca había visto, perfume caro que supuestamente una amiga le había regalado. Y
Yo, como el tonto que era, me tragaba todas sus explicaciones porque la alternativa, admitir que me estaba engañando, era demasiado dolorosa para siquiera considerarla. Entonces llegó el día que cambió todo. Un miércoles, creo, a principios de marzo. Estaba en la oficina trabajando en un proyecto importante cuando recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto llamadas de números que no conozco. Pero algo me hizo responder esa vez. Era Michelle, una de las amigas de Chelsea. Y lo que me dijo literalmente me hizo sentir como si me hubieran golpeado en el estómago. Me dijo: Jason, necesito hablar contigo sobre Chelsea, y no sé si debería ser yo quien te cuente esto, pero alguien tiene que hacerlo. Le dije que me dijera de qué se trataba, y ella soltó todo. Me contó que Chelsea había estado saliendo con otros tipos, múltiples tipos, durante meses. Que cuando decía que iba a salir con las chicas, en realidad iba a encontrarse con estos hombres, que se había acostado con varios de ellos. Y lo peor, lo que realmente me destrozó, fue cuando Michelle me dijo que Chelsea la había llamado a mí su plan de respaldo, que yo era el tipo seguro que pagaba todas sus cuentas, mientras ella se divertía y buscaba a alguien mejor. No podía respirar. Literalmente sentía que me ahogaba ahí, sentado en mi cubículo. Le pregunté a Michelle por qué me estaba diciendo esto, por qué ahora, y me explicó que Chelsea le había pedido que mintiera por ella, que cubriera una de sus salidas, y Michelle simplemente no podía seguir siendo parte de esa situación. Me dijo que había tratado de hablar con Chelsea sobre lo que estaba haciendo, que le había dicho que me estaba usando y que eso estaba mal, pero Chelsea básicamente le había dicho que yo era estúpido y que mientras yo siguiera pagando todo, ella iba a seguir aprovechándose. Michelle sonaba genuinamente arrepentida y culpable por no haberme dicho antes, y yo no sabía si agradecerle o gritarle por haber esperado tanto tiempo. Después de colgar el teléfono, me quedé ahí sentado como media hora sin moverme. Mis compañeros de trabajo me preguntaron si estaba bien, porque aparentemente estaba pálido como un fantasma. Les dije que me sentía mal del estómago, lo cual no era mentira, y me fui temprano del trabajo. En el camino a casa, mi cabeza iba a 1000 por hora. Una parte de mí todavía no quería creerlo. Pensaba que tal vez Michelle estaba celosa o tenía algún motivo oculto para mentir. Pero otra parte, la parte que había estado ignorando todas esas señales durante meses, sabía que era verdad. Todo encajaba perfectamente. Todas las mentiras, todas las excusas, todo ese comportamiento extraño. No confronté a Chelsea inmediatamente. Decidí que necesitaba pruebas, porque sabía que si llegaba solo con la palabra de Michelle, ella lo negaría todo. Y probablemente me convencería de que yo estaba loco y paranoico. Así que durante los siguientes días, me convertí en detective. Revisé los recibos de su tarjeta de crédito, que casualmente tenía acceso porque una vez la había ayudado a pagar algo, y quedó guardado en mi computadora. Encontré cargos en restaurantes caros y bares a horas que supuestamente estaba con sus amigas. Empecé a prestar más atención a sus salidas, a preguntarle detalles específicos sobre dónde iba y con quién. Sus mentiras se contradecían constantemente. Una noche dijo que había ido a un restaurante italiano con Amber, pero cuando casualmente mencioné ese restaurante días después, preguntando si era bueno, me dijo que nunca había ido ahí. La evidencia definitiva llegó como una semana después de la llamada de Michelle. Chelsea me dijo que iba a salir con unas amigas a tomar café, nada del otro mundo, que volvería en unas horas. En cuanto salió de la casa, algo en mí, no sé si llamarlo instinto o desesperación, me hizo seguirla. Manejé detrás de ella, manteniendo distancia suficiente para que no me viera, sintiéndome como un protagonista de película barata pero sin poder detenerme. Ella no fue a ninguna cafetería, fue a un bar elegante en el centro. De esos lugares con cócteles caros y ambiente romántico, definitivamente no un lugar donde vas solo con amigas a ponerte al día. Me estacioné donde podía ver la entrada y esperé. Como 20 minutos después, la vi salir del bar con un tipo. No lo conocía, nunca lo había visto en mi vida. Él tenía como 30 y pico, vestido con traje. Claramente tenía dinero por el Mercedes estacionado cerca. Y ahí estaba Chelsea, mi novia, la mujer que vivía en mi casa gratis, tomada de su brazo, riéndose de algo que él había dicho, dejando que él le pusiera la mano en la espalda mientras caminaban. Saqué mi teléfono y tomé fotos. Varias. Claras. Sin duda. Evidencia irrefutable. Lo seguí con la cámara mientras él la llevaba a su auto, le abría la puerta como todo un caballero, y se iban juntos. Manejé de vuelta a casa en piloto automático. No sentía nada. O mejor dicho, sentía todo al mismo tiempo. Rabia, tristeza, traición. Pero era como si todo estuviera amortiguado, como si estuviera pasándole a otra persona, y yo solo estuviera observando. Cuando llegué a la casa, me quedé sentado en el auto por no sé cuánto tiempo, mirando esas fotos en mi teléfono. Había una parte de mí que todavía esperaba que hubiera alguna explicación lógica, que ese tipo fuera su primo o un viejo amigo, pero sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. Nadie actúa así con un primo. Nadie se toma del brazo de un viejo amigo de esa manera. Ahí fue cuando tomé una decisión. No iba a seguir siendo el idiota que ella pensaba que era. No iba a seguir financiando su vida, mientras ella me engañaba. Esa misma noche, empecé a hacer movimientos. Lo primero fue cancelar el seguro del auto que estaba a mi nombre, pero que ella usaba. Lo había agregado a mi póliza, porque era más barato que si ella sacaba la suya propia, pero ese beneficio se acabó inmediatamente. Llamé a la compañía de seguros y la eliminé de mi plan, efectivo de inmediato. Luego fui a la cocina, y literalmente agarré todas las cosas de la alacena y el refrigerador que ella compraba, que eran básicamente solo snacks y bebidas, porque yo pagaba toda la comida real, y las metí en bolsas. Las dejé en el garaje. Al día siguiente, cuando Chelsea todavía no había vuelto a casa, aparentemente pasó la noche con quien sea que fuera ese tipo, llamé a la compañía de electricidad y agua, e insistí en que quería dividir las cuentas. Les expliqué que había otra adulta viviendo en la casa, y que ella debía pagar su parte. Me dijeron que no podían literalmente dividir las cuentas sin que ella estuviera de acuerdo en poner su nombre, pero que yo podía simplemente pedirle que me pagara. Así que calculé qué porcentaje de los servicios usaba ella aproximadamente, y preparé un documento bien detallado con montos específicos. También cambié la contraseña del Wi-Fi porque técnicamente yo pagaba ese servicio, y si ella quería internet, iba a tener que contribuir. Chelsea llegó a casa como al mediodía del día siguiente. Entró toda contenta y relajada. Claramente había pasado una buena noche, sin idea de la tormenta que se le venía encima. La dejé instalarse, quitarse los zapatos, irse al cuarto. Esperé como media hora, dejando que la ansiedad se acumulara en mi pecho, y luego fui y toqué la puerta del cuarto.
Entré, y ella estaba acostada en la cama con su teléfono, como siempre. Le dije, tenemos que hablar. Y ella puso los ojos en blanco tipo, ay Dios, ¿qué? Ahora, con esa actitud de fastidio que había desarrollado últimamente cada vez que yo quería discutir algo serio, me senté en el borde de la cama y saqué mi teléfono. Le mostré las fotos, una por una. Ella las miraba con los ojos cada vez más grandes, la cara pasando de confusión a pánico, en cuestión de segundos. Abrió la boca para decir algo, y yo levanté la mano tipo, no, déjame terminar, le dije. Sé que has estado viéndote con otros tipos. Michelle me lo contó todo. Sé que me consideras tu plan de respaldo. Sé que has estado usando mi casa, mi dinero, mis recursos mientras me engañabas, y esto se acaba ahora. Chelsea intentó negarlo al principio, obviamente. Me dijo que el tipo de las fotos era solo un amigo, que no estaba pasando nada, que Michelle estaba celosa y mentía. Yo simplemente saqué más fotos, porque después de esa primera vez, la seguí otras 2 veces más y tenía evidencia de al menos 3 tipos diferentes. La dejé que se cavara su propia tumba con las mentiras, viéndola retorcerse y cambiar su historia cada 30 segundos. Cuando finalmente se dio cuenta de que no había manera de salir de esto, cambió de táctica. Empezó a llorar, a decir que lo sentía mucho, que había sido un error, que me amaba de verdad, que esos otros tipos no significaban nada. Le dije que se ahorrara el teatro porque no me interesaba. Entonces le expliqué la nueva situación. Su seguro de auto estaba cancelado, así que necesitaba conseguir su propia póliza antes de volver a manejar ese carro, o estaría haciéndolo ilegalmente. Sus cosas de la cocina estaban en el garaje. Necesitaba comprar su propia comida de ahora en adelante, porque yo no iba a seguir alimentándola. Y aquí está la lista de servicios que debía pagar. Monto total como $200 al mes. Nada que no pudiera cubrir con su salario si dejaba de gastarse todo en salir de fiesta. Y también cambié la contraseña del Wi-Fi. Así que si quería internet iba a tener que contribuir también. Chelsea me miraba como si le estuviera hablando en otro idioma, tipo genuinamente sorprendida de que estuviera haciendo esto. Creo que realmente pensaba que yo iba a tragarme sus disculpas y seguir dejando que me usara. Me dijo que estaba siendo ridículo, que era mi novia y que así no se trataba, a tu pareja. Y yo casi me río. O sea, ¿en serio me estaba dando una conferencia sobre cómo tratar a tu pareja? Le dije que tenía 3 opciones. 1. Podía aceptar estas nuevas reglas y empezar a contribuir como una adulta responsable mientras buscaba su propio lugar. 2. Podía irse inmediatamente. O 3. Podía quedarse peleando conmigo y yo me encargaría de que todo el mundo supiera exactamente qué tipo de persona era, con pruebas incluidas. Se puso furiosa. Empezó a gritar que yo era un controlador, que siempre había sido manipulador, que ella debería haber terminado conmigo hace meses. Y yo simplemente me quedé ahí parado, tranquilo, dejando que dijera lo que quisiera porque sus palabras ya no me afectaban. Cuando terminó su rabieta, le dije muy claramente, tienes hasta el final del mes para irte. Son 2 semanas. Puedes quedarte aquí esas 2 semanas, si pagas tu parte y respetas estas reglas. O puedes irte mañana. Me da igual. Pero, el 1 del próximo mes. Sí, todavía estás aquí. Voy a empezar el proceso de desalojo formal, y créeme que tengo toda la documentación necesaria para hacerlo rápido. Durante esas 2 semanas fue un infierno. Chelsea se quedó, pero básicamente no me hablaba. Se iba a su cuarto cuando yo estaba en casa. Comía su propia comida que resentida tuvo que comprar, y solo la veía cuando se arreglaba para salir, que siguió haciendo casi todas las noches. No me importaba en ese punto, porque sabía que en cuestión de días se iría de mi vida para siempre. Lo único que me molestaba era ver cómo desperdiciaba su salario en salir en lugar de buscar un departamento, como si todavía creyera que yo iba a cambiar de opinión y dejarla quedarse. El último día del mes llegó, y ella todavía no había empacado nada. Yo había tomado ese día libre del trabajo específicamente para asegurarme de que se fuera. Cuando se despertó y bajó a la cocina, le dije, bueno, es el día. Ella me miró tipo, estás bromeando, ¿verdad? No me vas a echar realmente. Y yo simplemente dije, tienes hasta las 6 de la tarde para sacar tus cosas. Lo que no saques lo voy a poner en la calle. Ella se rió, pensando que estaba farolando, y se fue al cuarto. A las 6 en punto, empecé a empacar sus cosas. Toda su ropa, sus zapatos, su maquillaje, sus libros, todo. Lo metí en cajas y bolsas de basura, y lo puse en el porche de enfrente. Cuando Chelsea finalmente se dio cuenta de que iba en serio, como a las 7, ya había sacado la mitad de sus cosas. Empezó a gritar, a llorar, a decir que no tenía dónde ir. Le dije que eso no era mi problema, que había tenido 2 semanas para encontrar un lugar y decidió no hacerlo. Llamó a sus amigas llorando, y eventualmente una de ellas, creo que fue Amber, vino con una camioneta y la ayudó a cargar todo. Para las 9 de la noche, Chelsea se había ido oficialmente de mi casa, y yo estaba solo por primera vez en casi 2 años. Las siguientes semanas fueron raras. Por un lado, sentía un alivio enorme de no tener que lidiar con sus mentiras y su actitud todos los días. Por otro lado, la casa se sentía vacía y silenciosa de una manera incómoda. Había noches donde cuestionaba si había hecho lo correcto, si había sido demasiado duro, pero entonces recordaba las fotos en mi teléfono y esa sensación de duda desaparecía. Empecé a enfocarme en mí mismo, en mi trabajo, en mis amigos que había estado descuidando durante la relación. Volví al gimnasio, algo que había dejado de hacer porque Chelsea siempre quería que pasáramos tiempo juntos cuando yo no estaba trabajando. La vida mejoraba lentamente, pero Chelsea no iba a dejarme en paz tan fácilmente. Como a las 3 semanas de que se fuera, empecé a escuchar rumores. Amigos mutuos me contactaban con historias que Chelsea aparentemente estaba esparciendo sobre mí, que yo había sido controlador durante toda la relación, que era emocionalmente abusivo, que le había prohibido ver a sus amigas, que revisaba su teléfono constantemente, que la hacía sentir atrapada, todas mentiras, completamente inventadas. Y lo peor es que algunas personas le creían porque ella lloraba y actuaba como la víctima perfecta. Tuve que mostrar las pruebas a varios amigos cercanos, las fotos, los mensajes donde Michelle me contaba todo, evidencia de que yo había pagado todo durante meses sin quejarme hasta que descubrí los engaños. La mayoría de la gente que realmente me conocía se dio cuenta de que Chelsea estaba mintiendo. Pero el daño ya estaba hecho con algunos conocidos más lejanos que decidieron creer su versión sin preguntarme la mía. Fue frustrante, pero también revelador sobre quiénes eran realmente mis amigos. Lo irónico llegó como un mes después de todo esto. Me enteré por Michelle que aparentemente había cortado contacto con Chelsea después de todo el drama, que Chelsea había empezado a salir con un tipo rico, como realmente rico, dueño de una empresa, de algo relacionado con bienes raíces.
Aparentemente pensó que había encontrado su boleto dorado, alguien que sí podía mantener el estilo de vida lujoso que ella quería, pero el tipo no era estúpido. Como a las 2 semanas de estar saliendo con ella, se enteró de toda la situación conmigo, probablemente porque Chelsea es incapaz de mantener la boca cerrada, y la mandó al demonio. No quería nada que ver con alguien que claramente estaba buscando solo dinero y estabilidad, sin ofrecer nada genuino a cambio. Mientras tanto, yo había empezado a salir con alguien nuevo. Se llama Olivia. La conocí en el gimnasio de todos los lugares, y la diferencia entre ella y Chelsea es como del día a la noche. Olivia tiene su propio departamento, su propio trabajo estable, su propia vida establecida. No necesita que nadie la mantenga, no necesita validación constante de otros tipos, es genuina y honesta, y trata nuestra relación con respeto mutuo. Es increíble sentir que estoy con alguien, que realmente quiere estar conmigo por quien soy, no por lo que puedo proveerle. Empezamos despacio. Nada serio al principio porque yo todavía estaba procesando toda la situación con Chelsea, pero con el tiempo se volvió algo real y saludable. Todo estaba mejorando finalmente. Mi vida laboral iba bien. Había recibido un ascenso en el trabajo. Mi vida personal estaba en un buen lugar con Olivia. La casa ya no se sentía como un recordatorio constante de la traición, sino como mi espacio personal otra vez. Pensé que el capítulo de Chelsea estaba cerrado para siempre. Y entonces, hace como 2 meses, ella apareció en mi puerta. Era un sábado por la tarde. Yo estaba en casa solo porque Olivia había ido a visitar a su familia ese fin de semana. Escuché el timbre, abrí la puerta, y ahí estaba Chelsea con 2 de sus amigas que no conocía bien. Y me soltó esta bomba sin ninguna preparación. Estoy embarazada, Jason, y es tuyo. Me quedé helado. Las matemáticas en mi cabeza empezaban a hacer clic. Habían pasado como 4 meses desde que terminamos. Técnicamente era posible, si había quedado embarazada justo antes de que se fuera. Pero algo en la situación completa se sentía mal. Muy mal. Chelsea tenía esta actitud extraña. No era la actitud de alguien que está genuinamente embarazada y asustada. Era casi triunfal, como si pensara que esto iba a arreglar todo y obligarme a volver con ella. Me dijo que necesitaba apoyo financiero inmediatamente, que no podía trabajar por el embarazo, que necesitaba mudarse de vuelta a la casa porque el lugar donde estaba viviendo con su amiga no era apropiado para un bebé. Sus amigas estaban ahí básicamente como testigos o quizás como presión social, mirándome tipo, vas a hacer lo correcto, ¿verdad? Respiré profundo y le dije, ok, si estás embarazada, necesito ver pruebas. Quiero ver el resultado de una prueba de embarazo. Quiero ver documentación médica de un doctor confirmando el embarazo. Eventualmente, vamos a hacer una prueba de paternidad, porque no voy a asumir nada sin evidencia sólida. Chelsea se puso pálida. Sus amigas empezaron a protestar tipo, ¿cómo te atreves a dudar de ella? ¿Qué clase de hombre eres? Pero yo mantuve mi posición. Le dije que si realmente estaba embarazada, y el bebé era mío, por supuesto que iba a cumplir con mi responsabilidad, pero que no iba a hacer absolutamente nada basándome solo en su palabra después de todo lo que había pasado. Chelsea tartamudeó que la prueba de embarazo estaba en su casa, que podía traerla más tarde. Le dije que perfecto, la esperaba. Que cuando tuviera toda la documentación médica apropiada, y hubiéramos hecho una prueba de paternidad, podríamos hablar sobre los siguientes pasos. Ella y sus amigas se fueron indignadas, murmurando cosas sobre mí mientras caminaban a su auto. En el momento en que se fueron, llamé a Michelle. No habíamos hablado mucho desde todo el drama, pero sabía que ella todavía tenía contacto ocasional con Amber, y ese círculo de amigas. Le conté lo que acababa de pasar, y Michelle suspiró. Me dijo, Jason no está embarazada. Te lo garantizo. Esto es su último intento desesperado de volver a tu vida. Aparentemente Chelsea estaba teniendo problemas financieros serios. El trabajo de medio tiempo no le alcanzaba para vivir de verdad ahora que no tenía a nadie manteniéndola, y había estado contándole a sus amigas que iba a encontrar una manera de hacer que yo la volviera a aceptar. Michelle me dijo que había escuchado rumores de este plan del embarazo falso desde hacía semanas, pero no me había contactado porque pensó que Chelsea no tendría las agallas de realmente hacerlo. Claramente estaba equivocada. Pasó una semana, y no supe nada de Chelsea. No me trajo ninguna prueba. No me contactó para nada. 2 semanas después, Michelle me confirmó que Chelsea había admitido a una de sus amigas que todo había sido mentira, que había pensado que, sí, decía que estaba embarazada, yo entraría en pánico y haría lo que ella quisiera sin pedir pruebas. Pero como la llamé en su bluff y pedí documentación real, su plan se desmoronó completamente. Aparentemente también. Le contó a suficientes personas sobre su plan fallido, que básicamente todos sus conocidos ahora sabían que había tratado de atrapar a su ex con un embarazo falso, lo cual no es exactamente algo que te hace quedar bien socialmente. Ahí fue cuando decidí que necesitaba cortar cualquier posibilidad de contacto futuro. La bloqueé en mi teléfono, la bloqueé en todas las redes sociales. Le dije a mis amigos que no quería escuchar nada sobre ella, ni que le pasaran ninguna información mía. Cambié las cerraduras de mi casa, algo que debía haber hecho meses antes, solo por si acaso ella todavía tenía una copia de la llave. Básicamente la eliminé de mi vida tan completamente como era posible. Ahora, casi 6 meses después de que todo esto empezó, estoy en un lugar completamente diferente. Mi relación con Olivia va increíblemente bien. Hemos hablado sobre mudarnos juntos eventualmente, pero ambos acordamos tomarlo con calma y no apresurarnos. Ella sabe toda la historia con Chelsea. Se la conté poco después de que empezamos a ser serios, y ha sido súper comprensiva y paciente con cualquier problema de confianza que yo tenía al principio. Mi situación financiera está mejor que nunca, porque no estoy subsidiando la vida de otra persona. He podido ahorrar dinero real, incluso estoy planeando remodelar la cocina de la casa pronto. A veces pienso en toda esa situación, y me pregunto cómo dejé que llegara tan lejos. Las señales estaban ahí desde el principio, desde ese comentario de que yo era reemplazable, desde la primera vez que noté el comportamiento sospechoso. Pero supongo que cuando estás enamorado, o cuando crees que lo estás, es fácil ignorar lo obvio porque no quieres que sea verdad. Aprendí que el amor real no sé. Supone que se sienta como caminar sobre cáscaras de huevo, preguntándote constantemente si tu pareja es honesta contigo. El amor real no debería hacerte sentir usado o menospreciado. Lo último que supe de Chelsea fue hace como un mes, de nuevo por Michelle, quien aparentemente no puede resistir mantenerse al tanto de todo el drama. Está viviendo de nuevo con sus padres porque no puede permitirse un lugar propio, sigue trabajando en esa tienda de ropa ganando básicamente nada, y aparentemente está saliendo con alguien nuevo. Pobre tipo no tiene idea en lo que se está metiendo. Parte de mí siente lástima por ella, como debe ser difícil darte cuenta de que tu estrategia de encontrar a alguien que te mantenga no es sostenible a largo plazo, pero la mayoría de mí simplemente no le importa.
Ya no es mi problema, ya no es parte de mi vida, y honestamente, estoy mucho mejor sin ella. La semana pasada Olivia me preguntó si alguna vez me arrepentía de cómo manejé las cosas con Chelsea. Si pensaba que había sido demasiado severo al echarla y cortarle todos los recursos, le dije la verdad. Que no, que ni por un segundo me arrepiento. Hice exactamente lo que necesitaba hacer para recuperar mi dignidad y mi vida. A veces tienes que ser duro cuando alguien te está usando. Tienes que establecer límites firmes aunque se sienta incómodo o cruel. Porque al final del día, cuidarte a ti mismo no es egoísta, es necesario.